Tras la conquista del archipiélago canario y el descubrimiento de América, Canarias se convirtió en una zona estratégica en medio del Atlántico. Cientos de barcos viajaban a América desde Europa y pasaban por aquí, y viceversa, siendo las islas el lugar perfecto para abastecerse de alimentos y agua para el largo viaje. Y claro, debido a ese aumento de tráfico marítimo, a ese ir y venir de buques cargados de víveres y mercancías valiosas, la piratería en Canarias no tardó en llegar, viviéndose momentos de máxima tensión, no solo en el mar, sino en las zonas costeras de las islas. Así que hoy en los podcasts de Wanchipedia hablaremos de algunos de los personajes que formaron parte de la historia de la piratería en Canarias, algunos canarios y otros no. Aquí vinieron franceses, ingleses y berberiscos e incluso holandeses. Dime, ¿quieres conocer a alguno de ellos? Prepara las roscas, cotufas, millitos, floritas, porque comenzamos. Aprende con los podcasts de Wanchipedia, aprende sobre la cultura de las Islas Canarias. Síguenos en las principales plataformas de difusión de podcast y a través de nuestras redes sociales. Este año ofrecemos a empresas y particulares la posibilidad de apoyar los podcasts de Wanchipedia, apoyar la divulgación de la historia y cultura de Canarias a través del formato podcast. Las marcas patrocinadoras de este episodio del podcast son SV Moda Tenerife, El Barco de Papel, Librería y Espacio Cultural, MAN, Mujeres Acompañando Mujeres, Flexman Education, Arena y Plata Jewelry and Project. La historia del archipiélago canario está marcada por la presencia de saqueadores, de piratas o corsarios que llegaban a las islas para desvalijar a los isleños, robar alimentos y ganado e incluso capturar personas para venderlas como esclavos. Luego, tras la conquista de las islas, la piratería en aguas de Canarias se intensificó y desde el primer tercio del siglo XVI hasta principios del siglo XIX, estos delincuentes actuaban sin piedad en el mar. Para que te hagas una idea, estos personajes se organizaban y de forma estratégica se aprovechaban de todas aquellas zonas marítimas exentas de cualquier jurisdicción estatal. De hecho, asaltar barcos para robar a sus tripulantes e incluso secuestrar naves y sus tripulantes era su pan de cada día. A raíz de los continuos ataques de piratas, se produjeron cambios en las zonas costeras de las islas, en las zonas de las costas de Canarias. Los isleños se vieron obligados a militarizarse. ¿Y de qué forma?, te preguntarás. Pues muy sencillo, comenzaron a construir castillos repletos de cañones, como el histórico Cañón Tigre que arrancó el brazo al almirante inglés Horatio Nelson cuando intentaba invadir la ciudad de Santa Cruz de Tenerife en 1797. Gracias a todas estas construcciones defensivas, a estas torres y castillos, Canarias evitaba que muchos de estos piratas llegaran a tierra firme y asaltaran las viviendas más próximas a las costas. De ahí que muchas poblaciones comenzaran a situarse lejos de las costas. Cabe mencionar que a las islas también llegaban corsarios, que a diferencia de los piratas eran marineros contratados por el propio gobierno de un estado para hacer lo mismo que los piratas, asaltar y robar aquellas embarcaciones de un país enemigo. Para que te hagas una idea, el estado le otorgaba a ese marinero lo que se conoce como patente de corso, algo así como carta blanca para hacer lo que quisieran con ese país con el que un estado tenía pues algún tipo de enemistad. Varios fueron los corsarios que llegaron a las costas de Canarias. François Leclerc, apodado Pata de Palo, que saqueó e incendió el puerto de Santa Cruz de la Palma. El almirante inglés Horatio Nelson, que llegó a la isla de Tenerife para robar y controlar la isla. Y el holandés Van der Daas, que desembarcó en la costa de las Palmas de Gran Canaria con más de 70 buques de guerra y miles de soldados para hacer de la suya. Una vez clara la diferencia, hoy hablaremos de algunos de estos personajes tan conocidos capaces de sembrar el miedo tanto en el mar como en tierra firme. Hoy conocerás la historia del pirata. Aprende sobre la historia y cultura de las Islas Canarias a través de los podcasts de Wanchipedia. Síguenos en YouTube y en las principales plataformas de difusión de podcast como Spotify, iVoox, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast y a través de nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, Threads, Twitter, el actual X, TikTok y el blog de Wanchipedia. Busca @Wanchipedia.
Hoy conocerás la historia del pirata tinerfeño Ángel García, apodado como Cabeza de Perro, el corsario tinerfeño Amaro Rodríguez Felipe, apodado Amaro Pargo, considerado durante muchos años como pirata hasta que se demostró de forma documentada que había pactado con el Estado. El corsario francés François Leclerc, apodado Pata de Palo, que saqueó e incendió el puerto de Santa Cruz de La Palma, y el almirante inglés Horatio Nelson, protagonista de la batalla de Santa Cruz de Tenerife del año 1797. Empezamos por Cabeza de Perro, el temido pirata tinerfeño. El célebre pirata tinerfeño Ángel García, apodado como Cabeza de Perro, fue protagonista de una de las escenas más crueles de la piratería. Cuenta la historia que cuando realizaba el recorrido desde La Habana a Nueva York a bordo de su navío, el Invencible, se le cruzó en su camino un barco de vela. A sangre fría y sin titubear, asaltó el navío y asesinó a todos sus tripulantes. Eso sí, una mujer y su hijo lograron esconderse en el interior del barco durante el fragor de la pelea, pero no sirvió para nada. Finalmente el pirata los descubrió y fueron lanzados al mar. Se hundió el barco para no dejar rastro. A pesar de la terrible tragedia, tanto la mujer como el niño sobrevivieron a la emboscada del navío de Cabeza de Perro y fueron rescatados por el velero italiano por nombre Centauro, que casualmente navegaba por esa zona. Una vez a bordo, la mujer y su hijo dejaron constancia de la barbarie que había cometido el temido navío de Cabeza de Perro. A raíz de estos hechos, el pirata canario no volvería a ser el mismo. Atormentado por la culpa que sentía, decidió dejar la piratería y regresar a Canarias. Una vez allí, fue apresado y encarcelado en el castillo de Paso Alto, situado en la actual ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Y poco tiempo después fue ejecutado por las autoridades de aquella época por aquellos delitos que había cometido. Como curiosidad, en la ermita de San Telmo, situada en la misma ciudad, se conserva un barco tallado que, según se dice, el pirata Cabeza de Perro entregó a la Virgen del Carmen antes de su ejecución. El corsario Amaro Pargo es otro de nuestros protagonistas, otro de los personajes célebres de la piratería en Canarias. Lo de Pargo quizás venga por esa agilidad en el mar, vamos, que se movía como pez en el agua, y de ahí que llevara el nombre de un pez, el pargo. Este corsario tinerfeño fue muy popular en su época, no solo por amasar una gran fortuna, sino por su bondad. Se asegura que con gran parte de aquellos bienes que saqueaba, los regalaba a aquellos isleños que realmente lo necesitaban. Curiosamente, durante muchos años, Amaro Pargo fue erróneamente considerado como un pirata, y en realidad este navegante canario conseguía sus botines gracias a la patente de corso que recibió por parte del rey de la época. Algo así como carta blanca para hacer lo que quisiera. Tanto es así que el célebre corsario pudo entrar en batallas con aquellos barcos enemigos a la corona, como por ejemplo los buques ingleses y holandeses, que se cruzaban con ellos en aquellos viajes comerciales que se llevaban a cabo a La Habana. En su ciudad natal, San Cristóbal de la Laguna, es donde se encuentran sepultados los restos mortales de este corsario tinerfeño. Y así, junto a otros de sus familiares, la lápida de la tumba de Amaro Pargo se encuentra en la iglesia de Santo Domingo de la ciudad lagunera. Algunos de los datos más recientes se han podido conseguir gracias a la exhumación de sus restos llevada a cabo por un equipo de laboratorio de arqueología forense de la Universidad Autónoma de Madrid y de Arqueomedia. Curiosamente, tanto las pruebas de ADN como la recreación de su rostro ha sido financiada por la saga de videojuegos Assassin's Creed de Ubisoft, porque servirá para la promoción de la cuarta entrega de esta saga de videojuegos. La leyenda de Amaro Pargo sigue muy viva en las islas, incluso siempre se le recuerda por su supuesta historia de amor con una monja de clausura, Sor María de Jesús, conocida como la Siervita. Sor María de Jesús fue una monja dedicada a la oración, la contemplación y diversas labores dentro del convento de Santa Catalina en La Laguna. Pero se hizo muy conocida en Canarias porque su cuerpo permanece incorrupto con el paso de los años, ahí en el mismo monasterio lagunero. Cada 15 de febrero, aniversario de su muerte, el cuerpo de la monja es expuesto al público y miles de devotos peregrinan a verla a ella en el interior de una urna de cristal dentro de un sarcófago de madera policromada. Aunque la relación entre Amaro Pargo y Sor María no haya sido confirmada, históricamente hablando, su historia de amor forma parte de la tradición oral y literaria,
algo que añade a la figura de este corsario tinerfeño ese halo romántico que tanto gusta y engancha. Aprende sobre la historia y cultura de las Islas Canarias a través de los podcasts de Wanchipedia. Síguenos en YouTube y en las principales plataformas de difusión de podcast como Spotify, iVoox, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast y a través de nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, Threads, Twitter, el actual X, TikTok y el blog de Wanchipedia. Busca @Wanchipedia. A mediados del siglo XVI, el corsario francés François Leclerc, apodado Pata de Palo, llegó a Canarias con una intención muy clara: saquear e incendiar el puerto de Santa Cruz de La Palma. En aquella época, La Palma se enriqueció muchísimo porque fue uno de los principales puertos entre América y España, y muchos buques hacían parada obligatoria en esta zona del archipiélago. Y claro, atraídos por esas riquezas de las que todo el mundo hablaba, el corsario francés François Leclerc llegó a la Isla Bonita la tarde del 21 de julio de 1553 y sin titubear atacó la ciudad palmera. Durante 10 días la población de Santa Cruz de la Palma resistió a los duros ataques de la tripulación del corsario, aunque fueron inevitables los saqueos y el posterior incendio que asoló a toda la ciudad. Tal fue la magnitud de dicho enfrentamiento que mucha documentación relevante de nuestra historia fue destruida. A raíz de este ataque, el rey Felipe II ordena al ingeniero militar Leonardo Torriani a viajar a Canarias en 1557 para acondicionar los castillos existentes y así proteger a la isla y a otros archipiélagos de nuevos ataques de corsarios. Otro de los corsarios que vinieron a Canarias para hacer más mal que bien fue el almirante inglés Horatio Nelson. Supuestamente este militar inglés llegó a Tenerife en el año 1797 para saquear los barcos de la antigua flota de las Indias que estaban atracados en el puerto de la ciudad. Estos buques venían desde América portando grandes cantidades de oro de la recaudación de los impuestos del rey de España. Así que el 22 de julio de 1797 llegaron a las costas tinerfeñas 9 barcos, con casi 400 cañones y 4.000 hombres, y aunque se acercaron con sus chalanas, sus lanchas, al norte de la ciudad tinerfeña, a la playa de Valle Seco, el viento echó por tierra ese primer desembarque. Su intención era muy clara: subir a la ladera y atacar y controlar el castillo de Paso Alto, que protegía la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Pero claro, los tinerfeños ya los vieron venir y los británicos perdieron el factor sorpresa. Y aunque finalmente las tropas de Nelson desembarcaron en la costa de Bufadero y desde muy temprano comenzaron a subir al alto del Ramonal, en la cima de la montaña les estaban esperando cientos de tinerfeños armados hasta los dientes, por lo que echaron a escape hacia sus barcos. Pero Nelson era un cabezudo, un cabezota, y siguió con la matraquilla de atacar. Tanto es así que 3 días después, la madrugada del 25 de julio, sus cañones atacaron el castillo de Paso Alto, una de las fortificaciones más importantes que formaban parte de ese conjunto defensivo de Santa Cruz de Tenerife. Luego, unos 700 hombres del británico se dirigieron al muelle para controlar el otro castillo de la ciudad, el castillo de San Cristóbal, un castillo que estaba situado donde ahora está la actual Plaza de España y su fuente de agua. Una fortificación defensiva que ha sido testigo directo de los ataques de muchos de los navegantes que llegaban a la ciudad. Los tinerfeños hundieron bastantes chalanas, otros lograron desviarse hacia el sur, arrastrados por las corrientes, y solo unas pocas sí desembarcaron en el muelle y la playa de la Alameda. En esa contienda, el almirante Nelson fue gravemente herido en el codo derecho por la metralla de un disparo de un cañón. Se dice que el famoso cañón Tigre. Tras horas de lucha, finalmente los británicos acordaron negociar para salvar sus vidas. Y así la isla de Tenerife no logró caer en manos de los británicos y siguió formando parte del Reino de España. Cada año se conmemora la gran victoria de Tenerife contra los británicos. Cada 25 de julio se lleva a cabo la recreación de la gesta y decenas de personas vestidas de militares de la época salen a las calles. Además, para conmemorar este hecho histórico victorioso para el archipiélago canario, en la misma ciudad existe una estatua llamada El Grito o la pescadora embarazada. Sin duda, las Islas Canarias
han sido el epicentro de muchos de los acontecimientos históricos vividos de Europa. Y los piratas y corsarios no podían faltar en las historias de nuestras islas. Espero que te haya gustado conocer un poquito más de nuestra historia, de la historia de la piratería en Canarias. Y como siempre decimos en Wanchipedia, conociendo el pasado se entiende el presente y se cambia el futuro. Ya sabes, si quieres conocer más sobre la historia y cultura de Canarias, sigue escuchando los podcasts de Wanchipedia. Y si deseas consultar la bibliografía y referencias utilizadas para la creación de estos episodios de podcast, visita el blog de Wanchipedia, wanchipedia.com. Nos vemos en el próximo episodio. Besitos mis niñas y mis niños. Chao. Este año ofrecemos a empresas y particulares la posibilidad de apoyar los podcasts de Wanchipedia, apoyar la divulgación de la historia y cultura de Canarias a través del formato podcast. Las marcas patrocinadoras de este episodio del podcast son SV Moda Tenerife, El Barco de Papel, Librería y Espacio Cultural, MAN, Mujeres Acompañando Mujeres, Flexman Education, Arena y Plata Jewelry and Project. Aprende sobre la historia y cultura de las Islas Canarias a través de los podcasts de Wanchipedia. Síguenos en YouTube y en las principales plataformas de difusión de podcasts como Spotify, iVoox, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts y a través de nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, Threads, Twitter, el actual X, TikTok y el blog de Wanchipedia. Busca @Wanchipedia. Debido a la escasez de contenidos digitales relacionados con nuestra cultura, la cultura de las Islas Canarias, desde Wanchipedia queremos aportar nuestro granito de arena. Para ello utilizaremos las Wanchi Entrevistas, un formato ideal para acercarte a las personas más relevantes de nuestro archipiélago.